Estamos en Primera de Corintios, capítulo 15. ¿Lo tienen, mis hermanos? Gloria sea al Señor. Hoy vamos a seguir, mis hermanos, nuestro estudio acerca de la resurrección. En la primera parte que vimos del capítulo 15, el apóstol Pablo en esta enseñanza nos enseña que la resurrección, mis hermanos, es un elemento indispensable del evangelio. No puede haber evangelio sin resurrección. De hecho, quiero que vea Romanos capítulo 10, verso 9. Y usted conoce este verso. ¿Qué dice Romanos 10, 9? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero note la siguiente parte, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Ves cómo es parte esencial del evangelio? Dice, para ser salvo hay que confesar a Jesús como el Señor. Y hay que creer, dice, que Él se levantó, que Dios lo levantó de los muertos. No hay evangelio sin resurrección, porque el que nos salva es un Jesucristo vivo. Es un Jesucristo vivo. De hecho, Pablo, y vamos a hacerlo a manera de recuerdo, nos dice que no hay ningún sentido para lo que estamos predicando si realmente no existe resurrección. Si no hay resurrección de muertos, dice Pablo, entonces Cristo tampoco resucitó. Vamos a leerlo juntos en el capítulo 15, verso 15. Dice Pablo, hablando de esto, dice que si Cristo no resucitó, somos hallados falsos testigos de Dios. Dice, porque hemos testificado de que Dios, dice, que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, dice Pablo, si en verdad los muertos no resucitan. Y sigue Pablo diciendo la consecuencia de que tendríamos si Jesucristo no hubiese resucitado. En el verso 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, dice Pablo. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida, dice Pablo, concluye Pablo, solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero entonces Pablo dice, mas ahora Cristo resucitó de los muertos. El Señor resucitó. Y gracias al Señor, que es la resurrección la que nos da la seguridad de victoria sobre la muerte. Pablo afirma la resurrección de Jesucristo. Todos los demás libros del Nuevo Testamento afirman la resurrección de Jesucristo. Y hasta el día de hoy, nadie ha probado ni va a poder probar de que Cristo se quedó en la tumba, porque la tumba sigue vacía. Y el Señor resucitó. Ahora, mis hermanos, nos toca ir a la segunda parte de esta preciosa enseñanza que habla acerca de la resurrección de los muertos. Ahora debemos de puntualizar de lo que Pablo en este capítulo, cuando habla de la resurrección de los muertos, está hablando específicamente de los cristianos que mueren en Cristo, de los cristianos que mueren. Porque la Biblia enseña también que las personas que no crean en Cristo, las personas que rechazaron a Cristo, también un día van a ser levantadas de sus tumbas para juicio. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, lo dice desde el libro de Daniel en el Antiguo Testamento, nos dice que van a ser levantados unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Pero no está hablando de los no creyentes en capítulo 15. Está hablando específicamente de aquellos que mueren en Cristo. Ahora, Pablo va a responder en esa segunda parte de nuestro estudio, va a responder a dos preguntas. ¿Dónde están estas dos preguntas? Vaya conmigo al capítulo 15, verso 35. Verso 35, mis hermanos. Pablo va a responder a dos preguntas en los siguientes versos. Dice Pablo, pues dirá alguno, y aquí están las dos preguntas, ¿cómo resucitarán los muertos? Y la segunda pregunta, ¿con qué cuerpo vendrán? ¿Cómo resucitarán los muertos? Dice Pablo, hay preguntas acerca de cómo va a ser eso en aquel día.
¿Cómo es que van los muertos a levantarse de sus tumbas? Y la segunda pregunta, bueno, ¿y será el mismo cuerpo que se va a levantar exactamente igual al cuerpo que tenían las personas antes de morir? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pablo va a empezar respondiendo la segunda pregunta. La segunda pregunta es: ¿con qué cuerpos o con qué cuerpo vendrán aquellos que van a resucitar? Y Pablo lo va a responder con una ilustración. La ilustración es muy hermosa. La ilustración es de la naturaleza misma. Va a tomar la naturaleza y nos va a dar, en base a la naturaleza, dos ideas importantes. Vamos al verso 36. ¿Está conmigo, mis hermanos? Dice Pablo: necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Muy simple. Lo que se siembra no es idéntico a lo que se cosecha. Lo que se siembra es una semilla y lo que surge es el producto o el propósito para cual esa semilla fue sembrada. Es el producto, y el producto es un producto visible y es hermoso y es más grande que la semilla. Un cuerpo diferente, un cuerpo hecho por Dios. Y estoy hablando en el sentido de la resurrección, no para esta tierra, sino para la gloria. Es un cuerpo glorificado. No es un cuerpo idéntico a la semilla que se sembró, sino es el resultado glorificado de ella. Es lo que Pablo está diciendo. Se va a sembrar un cuerpo, o sea, el cuerpo que muere va a ser diferente al cuerpo que va a resucitar, porque este cuerpo fue hecho para vivir en esta tierra. ¿Y cuánto nos dura este cuerpo? Tal vez unas décadas, nos dura unas décadas, pero este cuerpo resucitado va a estar hecho para vivir eternamente. Y eso es lo hermoso. Va a ser un cuerpo diferente, diferentes características, hecho para vivir por la eternidad. Y eso es lo que nos enseña la Escritura. Vean lo que sigue diciendo Pablo. Va a ser un cuerpo diferente, con características diferentes, pero va a ser la realización de todo lo que el Señor ha hecho con nosotros a través de esta vida. La culminación, debería de decir. Ve el verso 38. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la carne de los hombres, otra carne, dice, es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. ¿Qué específico es Pablo? Es una ilustración, nos está diciendo: en la creación Dios hace diferentes tipos de cuerpos que tienen diferentes características. Lo vemos todo el tiempo. Dios es un Dios de una creatividad infinita. ¿Cuántos dicen amén? Todo ha hecho tantas cosas diferentes. Lo vemos en cada pez, lo vemos en cada ave, lo vemos en cada animal y en cada uno de los seres humanos. Pero Pablo no se detiene ahí. Pablo ahora nos invita a voltear hacia las estrellas para seguir viendo de que Dios hace maravillas y las hace diferentes. Ve el verso 40. Dice, hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Y luego dice algo extremadamente interesante. Pablo dice: pues una estrella es diferente de otra en gloria. Básicamente, lo que nos dice es que Dios hace diferentes cuerpos. El cuerpo que se va a resucitar va a ser diferente, y a continuación nos va a decir por qué. Ahora, mis hermanos, antes de seguir adelante, es algo maravilloso ver lo que Pablo nos dice al final de este verso. Dice que cada estrella es diferente. ¿Y por qué se me hace muy interesante? Porque para este tiempo, mis hermanos, en la cultura griega, de hecho en ninguna cultura en ese tiempo, ni siquiera los mayas y todas esas gentes que estaban
en otro lugar del mundo, sabían de la naturaleza de las estrellas. No sabían cómo eran o sea, qué eran las estrellas. Sabían sus movimientos, conocían los movimientos de los astros, sabían interpretar o sabían los tiempos en que se movían. Podían inclusive predecir cosas como eclipses y ese tipo de cosas, pero no sabían qué eran. No tenían idea qué eran. Había muchas leyendas e ideas. Mas, sin embargo, Pablo simplemente nos dice, cada una es diferente. Cada una tiene una naturaleza diferente. ¿Cómo sabía Pablo eso si nadie más lo sabía? Porque servía a un Señor que es el creador del cielo y de la tierra. Por esa razón. Eso es inspiración divina, mis hermanos. Cuando nadie sabía qué eran las estrellas, Pablo ya no está diciendo que cada una es diferente. ¿Usted sabe cuántas estrellas hay en el universo visible, en el universo que podemos ver? Aquellos que saben, los astrónomos dicen que hay más estrellas en el universo visible que la cantidad de granos de arena que usted pudiera contar en todas las playas y todos los desiertos del mundo. Así es el número de las estrellas. Y Pablo nos dice, cada una de ellas es diferente. Dios hace diferentes cuerpos. La ilustración de la naturaleza es hermosa, porque nos estableció dos cosas. Que lo que se siembra, dice, no es lo mismo que se cosecha. Y que Dios tiene cuerpos diferentes. El Señor ha creado cuerpos diferentes. Y ahora viene la aplicación. Verso 42. Vaya al verso 42. Así también es, ¿qué dice Pablo? La resurrección de los muertos. Dice, como esta ilustración, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y se va a cosechar. ¿Se resucitará en qué? En incorrupción. Verso 43. Se siembra en deshonra y resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y va a resucitar en poder. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Se siembra en corrupción, físicamente hablando. Este cuerpo que tenemos, como cualquier otro cuerpo, se corrompe. Espiritualmente hablando, vivimos en un mundo de corrupción espiritual. Pero qué grande gozo, mis hermanos. Vamos a resucitar en incorrupción. Despertaremos en una realidad que jamás se podrá corromper. Ni física ni espiritualmente. Incorruptible por toda la eternidad. Dice Pablo, se siembra, dice el verso 43, se siembra en deshonra. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la paga del pecado es ¿qué? Es la muerte. Y mientras el Señor no venga, la muerte es inevitable. Es la paga del pecado. Es el fin provocado por el pecado del hombre. Es un estado de deshonra. Pero gloria sea al Señor que no es nuestro estado final, porque un día resucitaremos en gloria. Es lo que dice Pablo. Se siembra en debilidad. Sí, mis hermanos, en esta vida somos débiles. Nos atacan las dudas, nos atacan los temores, nos ataca la tentación, nos atacan los errores, pero gloria sea al Señor que un día, dice Pablo, vamos a caminar en poder. Estaremos cara a cara al Señor y no tendremos ninguna duda. Estaremos delante del Rey de Reyes y Él va a quitar toda duda, toda tentación, todo temor. Todo será cosa del pasado. Y Él se va a llevar toda la gloria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué clase de cuerpo tendremos? Es lo que Pablo nos acaba de decir. Va a ser un cuerpo incorruptible. Incorruptible. Va a ser un cuerpo incorruptible que habitará en gloria y en poder. No nuestra propia gloria, no en nuestro propio poder, sino habitará en la gloria y el poder de nuestro Dios. Así que Pablo dice, verso 44, se siembra cuerpo animal y resucitará cuerpo ¿qué? Espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿A qué se refiere Pablo con esto? Mis hermanos, cuando habla del cuerpo animal que tenemos, habla de este cuerpo que depende
de la naturaleza. Respiramos el aire. Este cuerpo no puede subsistir, funcionar sin respirar el aire, sin tomar agua, sin tener alimento. Todo este cuerpo se sustenta de esta naturaleza. Pero nuestros cuerpos después de la resurrección serán cuerpos celestiales, un cuerpo que dependerá completa y exclusivamente del Señor. Los creyentes no van a tener necesidad ni siquiera de la luz del sol. Su sustento emanará completamente del trono de Dios y Él los va a sostener por toda la eternidad. Este cuerpo primero que tenemos, el terrenal, Pablo le llama cuerpo animal, nos fue heredado de Adán. Pero el cuerpo incorruptible nos ha sido heredado de nuestro Señor Jesucristo, llamado también en el Nuevo Testamento el segundo Adán. Adán nos heredó corrupción, Jesucristo nos ha heredado incorrupción. Pablo así lo describe, verso 45. Así también está escrito: fue hecho el primer Adán, el primer hombre, Adán, alma viviente. Pero Cristo no es un alma viviente solamente. Dice, el postrer Adán es un espíritu vivificante. Adán es un alma viviente. Cristo es un espíritu, es un espíritu que da vida. Vivificante. Siga leyendo en el verso 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. Primero recibimos la herencia de Adán, este cuerpo que tenemos, pero en la resurrección el Señor nos dará una herencia incorruptible. 47, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, hablando de Cristo, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, o sea, esto que tenemos ahora, no puede heredar el reino de los cielos, de Dios, sino que dice la corrupción, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por estas verdades? Así que Pablo se pregunta, en el verso 35, vea el verso 35 una vez más. Dice, ¿cómo resucita? La primera pregunta ya respondió a la segunda. ¿Con qué cuerpo vendrán? Ya lo vimos, es un cuerpo incorruptible, en gloria y en poder. La segunda pregunta, ¿y qué sucederá en aquel día? Cuando venga la resurrección, ¿cómo será este evento? Bueno, Pablo ahora va a responder a esto. Y Pablo primero nos habla de aquellos que estén vivos cuando el Señor venga, el día que Él resucitará a su iglesia de entre los muertos. ¿Qué va a pasar con los que todavía estén vivos? Porque nos revela Pablo que cuando venga el Señor, parte de su iglesia todavía va a estar aquí vivos. ¿Y qué va a pasar? Ve el verso 36, verso 51. Gracias, hermano. He aquí, dice Pablo, os digo un misterio. No todos dormiremos. O sea, cuando venga el Señor, no todos habremos muerto. Habrá parte de la iglesia que esté aquí todavía. Si el Señor viniera hoy, nosotros seríamos esa parte de la iglesia. Si el Señor viene en 100 años, otros cristianos después serán. Pero dice, no todos dormiremos, pero sí, todos seremos ¿qué? Todos seremos transformados. Todos seremos transformados. Cuando el Señor vuelva por su iglesia, habrá creyentes que estén vivos. Estos no van a experimentar muerte. Estos van a tener la bendición de experimentar algo como lo que experimentó Enoc. ¿Alguien recuerda a Enoc? Que fue llevado sin ver muerte. También vemos otro ejemplo en Elías. ¿Recuerdan a Elías? Y estos cristianos que estén vivos, cuando venga el Señor, van a tener una experiencia similar. No van a ver muerte, pero van a ser transformados. Y nos dice cómo va a suceder. ¿Cuánto tiempo va a tardar esto? Verso 52. Esto va a ser en un momento. ¿Y qué dice? ¿Va a ser en qué? En un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto tiempo duras en abrir y cerrar tus ojos?
Los que saben dicen que en promedio es una décima de segundo. Dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se va a tocar la trompeta. ¿Y qué va a pasar? Los muertos serán resucitados, y otra vez dice Pablo, van a ser resucitados incorruptibles. Y entonces nosotros, hablando de los que estén vivos, vamos a hacer ¿qué, mis hermanos? ¿Y por qué vamos a ser transformados? ¿Y por qué tenemos que ser transformados antes de ir con el Señor? ¿Por qué? Verso 53. Porque es necesario que esto corruptible primero se vista de incorrupción. Por eso seremos transformados. Porque no vamos a irnos con esta corrupción. Vamos a vestirnos de incorrupción. Dice, lo mortal se va a vestir de inmortalidad. Qué hermosa es la palabra del Señor. Y entonces ahí va a venir la victoria. Verso 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y eso va a ser el momento de victoria. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Isaías habla de ese momento de victoria. En Isaías 25 se nos habla del momento, proféticamente del momento de victoria. Dice, destruirá, hablando del Señor, Él destruirá la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. ¿Y cómo va a responder su pueblo en esa hora? Su pueblo que se ha vestido de incorrupción. Dice, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Qué hermoso día va a ser eso, ¿verdad? Pablo en 1 Corintios describe ese día con algunos otros detalles. 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 16. ¿Recuerdas este hermoso pasaje? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, verso 17, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, con un solo propósito, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Oseas, la vieja profecía de Oseas en ese momento se va a cumplir, mis hermanos. Oseas profetizó el día de la resurrección de los muertos. Oseas 13, verso 14. De la mano del Seol, dice el Señor, los redimiré y los libraré de la muerte. Y luego el Señor le dice a la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Esta es una de las frases favoritas para mí que tienen relación con la resurrección. El Señor diciéndole a la muerte, muerte, yo seré tu muerte y tu destrucción. Mis hermanos, por eso Pablo, volvemos a 1 Corintios capítulo 15 y en el verso 55 termina diciendo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. El aguijón de la muerte es el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y en la gloria del Señor ya no va a haber más pecado. Ya nos va a lastimar su aguijón. Seremos libres no solamente del castigo del pecado, del poder del pecado, sino de la misma presencia del pecado. ¿Y recuerdas lo que significa pecado?
perdón, muerte, lo que significa muerte en lo más básico, el más básico sentido de la palabra muerte es que, mis hermanos, separación. Y nunca se te olvide lo que Pablo dice en el libro de Romanos, que ni siquiera la vida ni la muerte nos pueden separar del amor de Dios. La muerte jamás va a tener victoria. Yo no sé lo que estás pasando hoy, pero todo esto que estamos diciendo tiene que servir de ánimo para tu vida. Tiene que llenar tu corazón de fortaleza, porque el Señor no ha terminado contigo. En 1868, un hombre llamado Paul Morphy, se llamaba él, Paul Morphy, un hombre que era famoso en sus días porque era un gran maestro del ajedrez. Fue invitado a la casa de un señor de apellido Harrison para jugar unas partidas de ajedrez durante la noche. Y cuando estaba ahí en ese lugar, llegó él y se juntó muchas personas porque querían tener la oportunidad de estar con aquel muy famoso ah, maestro del ajedrez. Y llegando a la casa y llegando inmediatamente los llevaron a cenar. Y entrando al comedor, un comedor grande que tenía aquel hombre, una de las paredes del comedor había una pintura. Y esa pintura inmediatamente captó la atención del maestro de ajedrez y lo cautivó, lo cautivó. No podía quitar sus ojos de aquella pintura. Y la pintura que él estaba en la pared era la siguiente. Era esta. Y no podía él quitar su vista de la pintura. ¿La alcanzan a ver? Si me pueden quitar estas luces de aquí para que la vean mejor. Gracias. Está perfecto así. Gracias. Esta pintura fue hecha por un pintor europeo y se conoce popularmente como jaque mate. Y es la pintura de un hombre joven, que está jugando una partida de ajedrez con el diablo. Cuando aquel maestro de ajedrez vio la pintura, la primera impresión que tuvo, y él lo dijo, este hombre se está jugando su alma. Pero lo interesante de la pintura es que la figura que representa a Satanás tiene una especie de sonrisa en su cara. Y no está siquiera viendo al hombre que está del otro lado del tablero. En su mano tiene una de las figuras o de las fichas que él ya ha ganado. Y toda la actitud de Satanás es que esto ya lo gané. Este hombre está derrotado. En la parte de arriba, ahí escondidos, y atrás de la figura del diablo, hay unas bestias. Las alcanza a ver. Y si usted las puede ver, están observando directamente al hombre. Están listos para hacerlo pedazos. En el centro hay un ángel. Y lo interesante es que este ángel, su rostro se ve como que está viendo al hombre con lástima. Como diciendo, pobrecito, ya está a punto de ser destruido. Recuerde, la pintura es conocida como jaque mate. Pero lo más interesante es la cara del muchacho, del hombre. ¿Lo ve? ¿Cómo está él? Está viendo directamente al tablero, tratando de encontrar algo que lo saque adelante. Está tan angustiado que se está agarrando hasta el cabello, ¿lo ve? Y ya no sabe qué hacer. Se siente perdido. Ya no hay nada que hacer. Y eso cautivó la vista de aquel maestro de ajedrez.
Y él decidió hacer algo, se concentró en la posición de las fichas en el tablero, de las piezas en el tablero. A ver si es cierto que aquel hombre no estaba perdido. Y vio, y pasaron los minutos y siguió observando y siguió pensando. Hasta que dijo, no es cierto. Ese muchacho tiene una movida más. Puede dar un movimiento más. Y dice la historia que inclusive él agarró un tablero de ajedrez y puso exactamente las piezas en el mismo lugar. Y ganó la partida. Me encanta esa historia porque muchas veces en la vida, mis hermanos, nos vamos a sentir igual. Nos vamos a sentir exactamente igual. Vamos a sentir que estamos a punto de perder la partida con el enemigo. Y que no hay salida. Y vamos a estar agarrándonos la frente y diciendo, ya no hay salida. Ya no hay salida. Yo no sé qué estás pasando tú hoy. ¿Qué cosas estás enfrentando? Pero quiero que recuerdes el día de hoy que el Señor cuando resucitó nos dio la victoria. Fíjese lo que dice Primera de Corintios, siguiente verso, hermano. Más gracias sean dadas a Dios que ¿qué? Que nos da, ¿qué, mis hermanos? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Y todo lo que Pablo dijo acerca de la resurrección es para animar tu vida. Mira el siguiente verso, verso 58. Así que hermanos míos, hermanos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, por más que te sientas atrapado, el Señor que vive para siempre está contigo y te va a sacar adelante. Te va a sacar adelante porque Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de señores. Inclina tu rostro, vamos a orar.